Además, se ha mantenido el ímpetu de estas primeras novedades. En un vehículo moderno, la electrónica controla o regula todos los sistemas auxiliares de admisión, inyección, encendido y escape, además de ofrecer información para diagnóstico en el taller. En los últimos coches Ford, el microordenador de gestión del motor se sigue llamando EEC4, aunque la última versión puede procesar 1,25 millones de órdenes por segundo. Sigue usando sensores similares a los originales, pero muchos de ellos revisados y otros muchos nuevos. Un nuevo dato que necesita ahora el EEC4 es la posición exacta de la mariposa en cualquier momento. Esa posición la detecta un nuevo sensor. Como los primeros motores controlados por el EEC4, también se mide el volumen y temperatura del aire que entra al motor. Pero eso lo hace ahora un medidor de peso que sustituye al antiguo de paletas. Situado en la entrada de aire cerca del filtro, tiene un pequeño bypass cerca del conducto principal por el que pasa el aire al motor. El bypass lleva dos pequeñas piezas eléctricas, una superior que mide la temperatura del aire y otra programada para marcar 200 grados por encima de esa temperatura. Cuando pasa el aire por ese alambre caliente, absorbe distinto calor del alambre según sea su velocidad. Eso hace variar la corriente eléctrica necesaria para mantener la diferencia de temperatura. A partir de esa corriente, el EEC4 calcula el volumen de aire que entra en cada instante. Si varía la temperatura del aire que entra en las cámaras de combustión, hay otro segundo sensor situado también en la entrada de aire, pero más cerca del colector de admisión. Otra cosa que ha cambiado desde los primeros días de la gestión electrónica del motor es cómo se detecta la posición del cigüeñal y de cada pistón. Al principio esto se hacía con un sensor de efecto Hall en el distribuidor. Un nuevo componente, el sensor CPS, controla ahora la posición del volante de inercia que va unido al cigüeñal. Como los inyectores se abren uno a uno, también hay que controlar la posición del árbol de levas. Esto se hace con un sensor situado en una leva especial del árbol. Con esta información, el EEC4 calcula qué válvulas de admisión se abren y sincroniza la apertura de los correspondientes inyectores. Como en los primeros sistemas de gestión, también se mide la temperatura del refrigerante con un sensor muy parecido al que ya se usaba en las primeras versiones. La mayoría de los motores modernos llevan uno o dos sensores EGO. Situados en el tubo de escape, cerca del colector, miden la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Con esta información, el EEC4 ajusta la relación aire-gasolina, que oscila ligeramente alrededor de 14,7 a 1 cuando el motor está caliente. Como vimos en la unidad anterior, esto crea las condiciones necesarias para la catalización de los gases en el convertidor. Todos estos sensores suministran al EEC4 una información constante que el módulo analiza al instante. Y como siempre, si los resultados no coinciden con los datos programados, el módulo ajusta el funcionamiento del motor mediante los parámetros clave que controla. Por ejemplo, los inyectores. El EEC4 controla el momento y la cantidad de combustible que inyecta cada uno en cada cámara de combustión según las necesidades del motor. Y del sistema de encendido, la llegada de alta tensión a cada bujía está controlada en la mayoría de los casos por el EEC4. Como vimos en la anterior unidad, esta corriente de alta tensión se genera ahora en la bobina DIS.
El reglaje de la producción de corriente desde la bobina DIS hasta cada bujía está controlado en algunos motores por un segundo módulo llamado EDIS, que significa distribución electrónica. En estos casos, el EEC4 envía al EDIS datos que éste necesita para hacer sus reglajes. Pero en otros motores, el EEC4 lleva incorporada la tecnología EDIS, de modo que también regula el encendido. Sea como sea, el control del encendido ayuda a regular más exactamente el proceso de combustión y la eficacia general del motor. La gestión electrónica del motor juega un papel importante en el control de las emisiones de escape. Normalmente, el EEC4 se encarga de conectar y desconectar el sistema de aire pulsado. Como vimos en la unidad 4, este sistema lleva aire fresco al colector de escape para quemar el combustible no quemado. Como el EEC4 no puede abrir ni cerrar por sí mismo la válvula mecánica del sistema, detecta la potencia de vacío que se produce en el colector de admisión con el motor en marcha. El EEC4 regula una electroválvula situada donde se produce el vacío. El módulo abre la electroválvula que a su vez acciona la válvula de vacío. Y esa succión abre la válvula que regula los impulsos de aire, haciendo funcionar el sistema. Otro dispositivo de control que ya hemos visto antes es el sistema de recirculación de los gases de escape, o sea, en abreviatura, EGR. El EGR recicla algunos de los gases de escape y los manda al colector de admisión. Así se reduce la formación de óxidos de nitrógeno durante la combustión. El EGR está controlado también por el EEC4 a través de otra electroválvula. Cuando ésta se abre, el vacío del colector de admisión actúa sobre una válvula de diafragma. Esta válvula se abre dejando que los gases de escape vuelvan a pasar al colector de admisión. Para desactivar el sistema, el EEC4 cierra la electroválvula. La válvula de diafragma se cierra y no deja pasar los gases. Como cualquier pieza electrónica moderna, el sistema de gestión del motor se autocomprueba haciendo un ciclo completo. En los actuales coches Ford, esto lo hace una unidad llamada FDS 2000. El FDS está diseñado para diagnosticar los fallos de cualquier sistema electrónico del coche. Primero se conecta a la batería. Después se conecta a un conector de diagnóstico situado en el motor, en el salpicadero. Según el sistema electrónico que se quiera probar, el FDS indica al mecánico dónde debe conectarlo. Después lee el módulo correspondiente, en este caso el EEC4, y confirma si está bien hecha la conexión. Después el FDS hace un ciclo completo de diagnóstico, pero solo bajo las instrucciones del mecánico que usa la pantalla táctil de control. En la pantalla aparece información clara y concisa que informa al mecánico de la prueba, de lo que tiene que hacer y de los fallos encontrados.
Si detecta algún fallo, el FDS lo registra y avisa al mecánico de cómo subsanarlo. No solo es el motor el que se beneficia de la revolución electrónica. Como veremos más adelante, la nueva tecnología se aplica también a los sistemas de frenos. A la dirección. Y a la suspensión. En la séptima unidad de esta serie veremos cómo se transmite la potencia del motor a la carretera, empezando por la caja de cambios. Veremos que la caja de cambios convierte el giro del motor en giro del árbol de transmisión, que a su vez hace girar las ruedas a través del grupo cónico. Veremos cómo funciona el embrague. Abriremos la caja de cambios y el grupo cónico. Veremos también cómo el grupo cónico resuelve el problema de tomar las curvas sin perder el agarre. Y por último, las modificaciones ha quedado lugar la tracción delantera.